Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en una de las conversaciones más cruciales y, la verdad, a menudo incómodas de España: el futuro del sistema público de pensiones. Los datos que manejamos dibujan un horizonte lleno de desafíos demográficos y económicos. Exacto. Y en el centro de esos datos, la pregunta que realmente importa y que vamos a explorar es: ¿nos enfrentamos a un problema matemático tan grave que exige una solución financiera individual inmediata, casi como un sálvese quien pueda? ¿O estamos más bien ante un reto estructural complejo que, como sociedad, podemos y debemos gestionar con herramientas políticas y colectivas? Por mi parte, voy a defender que los números son implacables. La demografía y las proyecciones económicas nos obligan como individuos a tomar las riendas y a construir un plan financiero complementario. Confiar ciegamente en que la pensión pública del futuro será suficiente es, a mi juicio, una apuesta demasiado arriesgada. Y yo, en cambio, argumentaré que, aunque los retos son innegables, el discurso del colapso inminente es a menudo una exageración, una que además desvía el foco de lo verdaderamente importante: las reformas sistémicas que son necesarias. Poner toda la carga sobre los hombros de los ciudadanos no solo es injusto, sino que es una renuncia a la responsabilidad colectiva. A ver, mi postura se basa en una realidad matemática que es difícil de rebatir. Nuestros sistemas de reparto, las cotizaciones de los trabajadores de hoy, pagan directamente las pensiones de los jubilados de hoy. No existe una hucha individual donde guardemos nuestro dinero. Es una transferencia, digamos, instantánea. Y el núcleo del problema es que esa transferencia ya no cuadra. En los años 80 la proporción era cómoda, 5 trabajadores por cada pensionista. Hoy esa cifra se ha desplomado a apenas 2 por cada uno. Pero lo que de verdad preocupa es mirar al futuro. Las proyecciones para 2050 nos sitúan en una relación de casi 1 a 1. Es un cambio demográfico brutal. Las causas son de sobra conocidas, no admiten discusión. Primero, vivimos más. La esperanza de vida ha saltado de 72 a 84 años. Es un logro social fantástico, sí, pero para el sistema significa pagar pensiones durante una década más de lo previsto. Segundo, la natalidad. Con una media de 1,16 hijos por mujer, estamos muy lejos de la tasa de reemplazo generacional de 2,1. Menos niños hoy significa una base de cotizantes dramáticamente más pequeña mañana. Y el tercer factor, el que actúa como acelerante, es la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de nuestra historia, que ya ha empezado a tensionar las cuentas como nunca antes. La consecuencia de este cóctel, según un organismo como la OCDE, es una caída drástica de la tasa de sustitución, o sea, el porcentaje del último sueldo que cobraremos como pensión. Pasaremos del generoso 80% actual a una cifra que rondará el 50 o 55% en 2050. En la práctica, esto significa que la pensión futura para muchos apenas dará para cubrir gastos básicos. Esperar de brazos cruzados, pues, no parece la estrategia más sensata. Yo no discuto los datos demográficos. Son un hecho, una realidad objetiva. Lo que sí cuestiono, y de forma rotunda, es el marco interpretativo. Presentar estos datos como el prólogo de un apocalipsis inevitable es una narrativa muy específica que, en mi opinión, sirve a ciertos intereses y fomenta una alarma social que nos paraliza en lugar de movilizarnos. A ver, un sistema de pensiones no es una simple hoja de cálculo, es la materialización de un pacto social entre generaciones, uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, y como pacto social siempre ha sido un organismo vivo, que se ha adaptado, que se ha reformado para ajustarse a nuevas realidades. No es un castillo de naipes a punto de caer, ¿eh? La idea de que la única salida es la solución individual, ese mantra de ahorra e invierte por tu cuenta, me parece profundamente problemática, porque ignora la realidad socioeconómica de una mayoría. Hablamos de un país con una precariedad laboral endémica, con contratos temporales y salarios que llevan una década estancados. Pedirle a una persona que gana 1.200 euros al mes que ahorre un 10% para invertir en fondos indexados no es darle una solución, es no entender su problema, que es sencillamente llegar al día 30. Esta visión individualista nos conduce directamente a una sociedad con una vejez de 2 velocidades, una jubilación digna para la minoría que pudo ahorrar y una de mera subsistencia para la mayoría que no tuvo esa capacidad. Por eso creo que la responsabilidad principal no puede ni debe recaer en el individuo, debe recaer en la política, en la gestión colectiva, para asegurar que el sistema siga siendo equitativo y suficiente para todos. Entiendo la defensa del pilar colectivo, es fundamental.
Pero creo que pecas de un exceso de confianza en la capacidad de reacción de la política. El propio material que analizamos no habla de una pequeña ola, lo califica de tsunami demográfico. Y frente a un tsunami, las soluciones políticas tienden a ser lentas, complejas y, como bien se apunta, políticamente tóxicas. Seamos honestas, ¿qué partido político se atreve hoy a subir al estrado y decir la verdad? Decir que habrá que trabajar más años, o que las pensiones futuras serán más bajas, o que habrá que subir las cotizaciones de forma significativa. Hacerlo es arriesgarse a una sangría de votos. Pero esa es precisamente la función del liderazgo político. Tomar decisiones difíciles pensando en el largo plazo, no en la siguiente encuesta. Calificarlo de tóxico es la excusa perfecta para la inacción. Puede ser una excusa, pero es la realidad operativa de nuestra política. Hay un inmovilismo absoluto por el coste electoral. Y mientras los partidos se enzarzan en promesas irrealizables para no asustar al electorado, los números siguen su curso. Por eso la proyección de la OCDE de una tasa de sustitución del 50% no es una opinión, es una estimación técnica basada en la demografía y en la inacción política actual. Es la prueba más sólida de que el sistema, si no hay un giro de 180 grados, no podrá cumplir las promesas que se están haciendo hoy. Entonces, esperar que la política lo resuelva todo por arte de magia, mientras los datos nos gritan lo contrario, me parece una ingenuidad. Yo lo veo desde otro ángulo. Esas proyecciones no son una sentencia de muerte, son una llamada de atención urgente. Son el equivalente al médico que te dice que si no cambias tu estilo de vida, en 20 años tendrás un problema cardíaco grave. No es una condena, es una oportunidad para actuar. Un estado del bienestar moderno tiene muchas más palancas de las que mencionas. Podemos y debemos diseñar políticas de inmigración inteligentes que atraigan talento y cotizantes. Podemos implementar incentivos a la natalidad que vayan más allá de un cheque simbólico. Y sobre todo, podemos abordar la madre de todas las batallas, una reforma del mercado laboral que acabe con la precariedad, que fomente contratos estables y salarios dignos, porque esa es la única forma de tener una base de cotización sólido y creciente. Pero todo eso que mencionas son reformas estructurales que tardarían décadas en dar frutos, si es que se llegan a implementar. ¿Qué hace mientras tanto una persona que tiene 40 años hoy? ¿Espera a que esas políticas surtan efecto dentro de 25 años? Pues lo que hace es exigir a sus representantes que las pongan en marcha. El sesgo de normalidad del que habla el material, esa peligrosa tendencia a pensar que todo seguirá igual porque siempre ha sido así, no se combate con pánico y soluciones individuales. Se combate con conciencia cívica y exigencia democrática. El problema no es la falta de soluciones técnicas, es la falta de valentía política. Y el discurso del sálvese quien pueda desmoviliza esa exigencia, porque si la solución está en mi cuenta de inversión, ¿para qué voy a pelear por el sistema de todos? Es que no creo que sean excluyentes. Mientras exigimos esa valentía política, que ojalá llegue, tenemos que ser pragmáticas. Y ahí es donde la acción individual se convierte no en una solución para ricos, sino en un acto de responsabilidad y de empoderamiento. El plan que se esboza es de puro sentido común. Primero, usa el simulador de la seguridad social. Es una herramienta pública. Mira de frente cuál será tu pensión estimada. Es un ejercicio de realismo. Segundo, construye un fondo de emergencia. Tercero, automatiza un pequeño ahorro cada mes, por poco que sea. Y cuarto, invierte ese ahorro a largo plazo. Hoy, el argumento de que invertir es para ricos ha quedado obsoleto. El material lo desmonta claramente. Con fondos indexados de bajo coste puedes empezar con 50 euros al mes. Esto no va de dar un pelotazo, va de aprovechar la fuerza más poderosa de las finanzas, el interés compuesto, que necesita tiempo, décadas, para obrar su magia. Cada año que se espera es un coste de oportunidad gigantesco. No hacer nada a la espera de un salvador político es ceder por completo el control de tu futuro financiero. Respeto el valor de la educación financiera. Es importantísima. Pero presentarla como la solución principal a un problema estructural de esta magnitud es, en mi opinión, una falacia peligrosa. Es como estar en un barco con una vía de agua importante y en lugar de centrarnos en reparar el casco, nos dedicamos a dar clases de natación a los pasajeros. Es útil saber nadar, sí, pero la prioridad debería ser que el barco no se hunda. Cuando hablas de empezar con 50 euros, te pregunto, ¿cómo casa esa recomendación con los datos que el propio material ofrece sobre la creciente inestabilidad laboral? ¿Qué le decimos a una persona de 35 años que encadena contratos temporales de 1.100 euros al mes? ¿O a alguien que pasa largas temporadas en el paro? Su prioridad absoluta no es el interés compuesto a 30 años vista, es pagar el alquiler y la factura de la luz el mes que viene. Entiendo perfectamente el punto, pero es que la alternativa es peor.
no empezar a ahorrar porque el sueldo es bajo es una trampa mental que condena a la precariedad futura. Precisamente porque la situación es difícil, hay que hacer un esfuerzo, por pequeño que sea. Esperar a tener el sueldo ideal para empezar a ahorrar es la receta para no empezar nunca. La responsabilidad individual no sustituye a la colectiva, la complementa. Es tener dos motores en lugar de uno. Pero el mensaje que cala es que el motor principal, el colectivo, está gripado y que más te vale tener un buen motor auxiliar. Eso atomiza un problema que es de todos y erosiona la confianza en el sistema. Antes de dar lecciones sobre fondos indexados, como sociedad deberíamos estar obsesionados con garantizar salarios dignos y cotizaciones estables. Esa es la base que nutre el sistema público. Poner el foco en la inversión personal desvía la atención de las responsabilidades de las empresas y del Estado en la creación de empleo de calidad. Parece que, digamos, como el sistema te va a fallar, la responsabilidad de tu vejez es exclusivamente tuya. Y eso es la ruptura del contrato social. Mi enfoque es distinto. No se trata de ocultar la verdad para no desmoralizar. Tratar a los ciudadanos como menores de edad a los que hay que proteger de los números que duelen me parece paternalista y irresponsable. La gente es adulta y tiene derecho a conocer la realidad para tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Y el mensaje, si se matiza bien, no es apocalíptico. Nadie serio está diciendo que no habrá pensiones. Lo que se dice es que probablemente no serán suficientes para mantener el nivel de vida actual. Esa distinción es crucial. No es una profecía del fin del mundo, es una llamada a la acción preventiva. Saber que tu pensión estimada será de 1.100 euros en lugar de los 1.600 que esperabas no es un dato que deba paralizarte por el miedo. Es un dato que te empodera para planificar. Te permite decir, ok, hay un desfase de 500 euros. ¿Qué puedo hacer yo desde hoy para cubrirlo en el futuro? Es dar a la gente herramientas de control, no tratarla como un sujeto pasivo a merced de las decisiones políticas. Estoy de acuerdo en que la transparencia es fundamental, pero la forma en que se comunica esa transparencia lo es todo. Un bombardeo mediático constante usando un lenguaje catastrofista sobre la insostenibilidad, el tsunami y el colapso puede acabar convirtiéndose en una profecía autocumplida. Si la ciudadanía interioriza que el sistema público está quebrado y es irreformable, ¿con qué fuerza moral vamos a exigir a los políticos que lo defiendan y lo fortalezcan? Ese discurso del miedo abona el terreno para quienes quieren precisamente desmantelar el sistema público y abrirle paso a los planes de pensiones privados como única alternativa. Se fomenta el sálvese quien pueda financiero, que por definición debilita el pacto social. Pero es que el riesgo no es el miedo, el riesgo es la complacencia. El sesgo de normalidad es mucho más peligroso. La gente tiende a pensar que el futuro será una extrapolación del presente y no es así. Un poco de miedo, o llamémosle realismo crudo, puede ser un poderoso catalizador para la acción. Es lo que te hace ir al médico o ponerte el cinturón de seguridad. El optimismo infundado, el no se preocupen, todo está bajo control, que repiten algunos políticos, es lo que realmente desarma a la gente, porque les lleva a no prepararse para un futuro que objetivamente será más complicado. Yo no defiendo un optimismo infundado, defiendo un realismo constructivo. Hay una diferencia abismal entre decir, el barco tiene una vía de agua, pongámonos todos a achicar agua y a reparar el casco, y decir, el barco se hunde, buscad un trozo de madera al que agarraros. El primer mensaje llama a la acción correctiva, el segundo a la supervivencia individual. El debate público debería estar centrado en cómo fortalecemos el sistema para todos, en cómo garantizamos su viabilidad a largo plazo, no en instruir a la gente sobre cómo escapar de sus consecuencias. Si el mensaje dominante es que la solución es primada, la gente se desentiende de la defensa de lo público, y ese es el principio del fin. En resumen, mi posición es que, aunque las reformas políticas son absolutamente deseables, son inciertas, lentas y están a merced de los ciclos electorales. La demografía y la matemática, sin embargo, no entienden de política, son implacables y avanzan cada día. Ante esa evidencia, la estrategia más prudente y responsable para cualquier ciudadana es actuar en el plano personal. Construir un patrimonio complementario no es un acto de egoísmo ni significa abandonar la defensa de lo público. Es añadir una capa de seguridad y control personal ante un futuro que, según todas las proyecciones serias, va a ser mucho más exigente. Por mi parte, concluyo insistiendo en que, aunque el reto demográfico es mayúsculo, la solución debe ser fundamentalmente política y colectiva.
Reducir este debate a una colección de consejos de finanzas personales es ignorar la dimensión social del problema y ofrecer una solución que en la práctica solo es viable para una parte de la población. Esto agravará la desigualdad en la vejez. El sistema público de pensiones es una de las grandes conquistas sociales del siglo XX. Debe ser defendido, adaptado y fortalecido con valentía, no darlo por perdido ni permitir que sea sustituido por un mosaico de soluciones individuales. La reflexión sobre si las futuras pensiones serán suficientes es en cualquier caso una conversación que ya no podemos posponer. Queda para quienes nos escuchan valorar dónde está el equilibrio correcto entre la acción individual, que sin duda otorga seguridad, y la exigencia de responsabilidad colectiva que busca proteger la equidad del sistema para todos. Exactamente. El material nos proporciona los datos, los hechos, pero la interpretación de esos hechos y, sobre todo, el camino que decidamos tomar como sociedad a partir de ellos, sigue siendo el verdadero centro de la discusión.